En el corazón histórico de Morelia, Michoacán, donde los edificios coloniales de cantera rosa observan silenciosos el paso del tiempo, se encontraba el pequeño taller mecánico Montalbán y Familia. Enclavado entre una antigua bodega textil abandonada y un modesto restaurante oaxaqueño, el negocio sobrevivía reparando automóviles populares, mientras la ciudad a su alrededor cambiaba aceleradamente. Esteban Montalbán, de 34 años, limpiaba meticulosamente sus herramientas al final de la jornada. Sus manos, perpetuamente manchadas de grasa, contaban historias de años dedicados a reparar lo que otros consideraban irreparable. Con una complexión fuerte forjada por el trabajo físico y una mirada serena pero penetrante, Esteban encontraba paz en el arte de devolver la vida a las máquinas rotas. «Doña Lupita, su tsuru quedó como nuevo», dijo mientras entregaba las llaves a una anciana de rostro amable que esperaba pacientemente sentada en una silla desgastada. «Le cambié el aceite y ajusté la suspensión, así que ya no sentirá esos brincos al pasar por los topes». «¿Cuánto te debo, mijito?», preguntó la mujer, buscando su monedero en una bolsa de tela bordada. «Lo mismo de siempre, 600 pesos por todo». La anciana sonrió con gratitud. «En el taller de la avenida me querían cobrar 3 veces más. Por eso siempre vengo contigo, porque eres honrado como tu papá». Esteban asintió sintiendo el peso de la comparación. Habían pasado 5 años desde que don Roberto Montalbán había dejado este mundo tras un paro cardíaco inesperado, dejándole el taller y la responsabilidad de mantener vivo el legado familiar. No pasaba un día sin que Esteban extrañara los consejos y la sabiduría de su padre. A 30 kilómetros de distancia, en una mansión de arquitectura contemporánea, en la exclusiva zona residencial de Altozano, Valentina Altamirano Ruiz de Velasco descendía las escaleras de mármol italiano que dominaban el vestíbulo principal. Con 32 años, su presencia imponía respeto y admiración a partes iguales. Alta de tez clara y cabello negro azabache perfectamente peinado, Valentina había heredado no solo la belleza de su madre, sino también la determinación implacable de su padre. «Señorita Valentina, el consejo directivo está esperando en la sala de juntas», anunció Rosario, el ama de llaves que la había visto crecer. Valentina apenas asintió mientras revisaba su teléfono. «Diles que en 5 minutos estoy con ellos». Como única heredera del imperio inmobiliario Altamirano, valuado en más de 4.000 millones de pesos, Valentina estaba acostumbrada a que el mundo entero se ajustara a sus tiempos y deseos. Desde que su padre le había cedido la presidencia de la empresa 3 años atrás, había duplicado las ganancias con una agresiva estrategia de expansión, convirtiendo propiedades históricas en modernos desarrollos comerciales y residenciales de lujo. En la sala de juntas, 5 hombres trajeados se pusieron de pie cuando ella entró. Valentina, vestida con un traje sastre de diseñador que costaba más que el salario mensual de cualquiera de ellos, tomó su lugar en la cabecera de la mesa. «Caballeros, seré breve. Necesito aprobación inmediata para el proyecto Catedral. Ya tenemos a los políticos alineados y los permisos están en trámite acelerado». Su voz, educada en los mejores colegios internacionales, no dejaba espacio a objeciones. Ricardo Mendoza, el director financiero y único que se atrevía a cuestionar sus decisiones, carraspeó antes de hablar. «Valentina, ese proyecto implica demoler edificios históricos que datan del siglo XVIII. La resistencia vecinal es considerable y la prensa dirá lo que nosotros les digamos que digan», interrumpió ella, tamborileando sus dedos sobre la mesa de nogal. «Y los vecinos aceptarán la compensación que les estamos ofreciendo. Siempre lo hacen cuando el precio es el correcto. Pero el valor cultural no paga dividendos, Ricardo», sentenció con una sonrisa fría. «¿Alguien más tiene algo que aportar?». El silencio que siguió fue su respuesta. Valentina había aprendido desde pequeña que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: quienes tomaban decisiones y quienes las acataban. Ella pertenecía firmemente al primer grupo. La reunión terminó 20 minutos después, con la aprobación unánime de su propuesta. Al salir, Valentina se dirigió al estacionamiento subterráneo, donde su Ferrari 488 GTB rojo brillante esperaba.
El rugido del motor de 8 cilindros era una de las pocas cosas que genuinamente la emocionaban. Condujo a través de las calles de Morelia, disfrutando de las miradas de admiración y envidia que provocaba a su paso. Fue entonces cuando lo sintió. Un ruido anómalo seguido por una luz de advertencia en el tablero. El sofisticado automóvil comenzó a perder potencia mientras ella maldecía en voz baja. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que localicen al mecánico de la agencia y lo traigan inmediatamente a donde estoy», ordenó mientras maniobraba para estacionarse en una calle lateral. «Señorita, el técnico especializado está fuera de la ciudad en un curso. Tardará al menos 2 días en volver», respondió la voz nerviosa al otro lado. «¿2 días? ¿Estás bromeando? Necesito este auto funcionando ahora mismo. Hay un taller cerca de donde usted se encuentra. No es de la agencia, pero tiene buenas reseñas. Se llama Montalbán y Familia». Valentina resopló con frustración. «¿Un taller de barrio? ¿Para un Ferrari? ¿Es eso o esperar a que venga la grúa desde la Ciudad de México, señorita?» 5 minutos después, Valentina se encontraba frente a la modesta fachada del taller Montalbán. El contraste entre su automóvil de lujo y el entorno humilde no podía ser más pronunciado. Descendió del vehículo con elegancia estudiada, sus tacones de diseñador resonando contra el pavimento gastado. Esteban estaba cerrando el taller cuando escuchó el inconfundible sonido de un motor italiano. Se giró para encontrarse con la visión surreal de un Ferrari rojo estacionado frente a su negocio. Más sorprendente aún era la mujer que se acercaba hacia él, elegante, hermosa y visiblemente impaciente. «¿Eres el mecánico?», preguntó Valentina sin molestarse en saludar, examinando con escepticismo el modesto taller. «Esteban Montalbán», respondió él secamente, limpiándose las manos en un trapo antes de extender una hacia ella. Un gesto que Valentina ignoró deliberadamente. «Mi Ferrari tiene un problema. Necesito que lo arregles inmediatamente». No era una petición, sino una orden. Esteban observó el automóvil y luego a la mujer. Su ropa, su postura, su tono de voz, todo en ella gritaba privilegio y arrogancia. Había tratado con clientes difíciles antes, pero algo en la actitud de esta mujer tocó un nervio particularmente sensible. «Lo siento, ya estamos cerrando», respondió, volviendo a sus herramientas. Valentina parpadeó, desconcertada. Nadie, absolutamente nadie en su mundo le decía no. «¿Disculpa? ¿Sabes cuánto cuesta este auto?» «Lo suficiente para que puedas permitirte esperar hasta mañana», replicó sin voltearse. Valentina sacó un fajo de billetes de su bolso. «Te pagaré el triple de tu tarifa normal si lo arreglas ahora». Esteban se detuvo y la miró directamente, sus ojos marrones sosteniendo los de ella sin intimidarse. «No todo tiene un precio, señorita Altamirano», completó ella. «Valentina Altamirano». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Esteban. El apellido Altamirano era conocido por todos en Morelia, asociado tanto al poder económico como a la controversia por sus agresivas tácticas inmobiliarias. «Señorita Altamirano, entiendo su urgencia, pero tengo principios. Uno de ellos es respetar mi horario de trabajo, igual que respeto el de mis empleados. Si quiere, puede dejar el auto y mañana a primera hora lo revisaré». Valentina no podía creer lo que escuchaba. Era como si las reglas del universo hubieran sido suspendidas momentáneamente. Respiró hondo, intentando controlar su irritación. «Te propongo algo», dijo con una sonrisa calculada. «Si arreglas mi Ferrari en 10 minutos, te daré la oportunidad de invitarme a salir. Si no puedes, simplemente dime cuánto te debo y me iré». Esperaba ver la reacción típica: nerviosismo, emoción mal disimulada, el deseo evidente de impresionarla. En cambio, Esteban hizo algo que la dejó sin palabras. Le dio la espalda y continuó recogiendo sus herramientas. «Doña Lupita necesita su suru para llevar a su nieto al médico mañana temprano», dijo mientras cerraba metódicamente su caja de herramientas. «Su auto puede esperar, el de ella no». Valentina se quedó paralizada, sintiendo una mezcla de indignación y algo más que no supo identificar. Observó cómo Esteban continuaba con sus tareas, tratándola como a cualquier otro cliente más. No como la heredera Altamirano, no como la mujer que podía comprar y vender propiedades con una firma, sino como una persona común y corriente,
cuyo tiempo no valía más que el de una anciana con un viejo tsuru. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», preguntó finalmente, su voz desprovista del tono autoritario habitual. Esteban señaló una pequeña sala de espera con sillas desgastadas y una máquina de café antigua. «Puede esperar si quiere, o puede volver mañana a las 8, o puede llamar a una grúa». Hizo una pausa antes de añadir: «Es su decisión, señorita Altamirano. Por primera vez quizás tendrá que adaptarse usted al mundo y no al revés». Algo en aquellas palabras, o quizás en la forma tranquila y digna en que fueron pronunciadas, atravesó las capas de indiferencia y superioridad que Valentina había cultivado durante años. Se encontró a sí misma caminando hacia la sala de espera y tomando asiento en una de las sillas, su bolso de diseñador descansando incongruentemente sobre el viejo vinilo agrietado. Desde allí, observó a Esteban trabajar en el tsuru con una dedicación que nunca había visto en ninguno de sus empleados. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes, como si aquel modesto vehículo mereciera tanto respeto como el más lujoso de los automóviles. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina Altamirano se vio obligada a esperar, y mientras lo hacía, comenzó a observar un mundo donde las reglas eran diferentes a las que siempre había conocido, un mundo donde el valor de las cosas y de las personas no se medía únicamente por su precio de mercado. La mañana siguiente amaneció nublada sobre Morelia. Gotas de lluvia golpeaban suavemente los ventanales de la residencia Altamirano, mientras Valentina observaba la ciudad desde su habitación. A lo lejos, la majestuosa catedral de cantera rosa se elevaba imponente entre la bruma matutina. Era una vista que había contemplado miles de veces, pero esta mañana parecía diferente, como si la viera por primera vez. «¿Desea que le prepare el auto, señorita?», preguntó Joaquín, su chofer personal, interrumpiendo sus pensamientos. «No será necesario», respondió sin apartar la mirada del horizonte. «Debo pasar por el taller mecánico para revisar el Ferrari». El encuentro con aquel mecánico había perturbado su noche. No recordaba la última vez que alguien le había negado algo, y menos aún con tal serenidad, sin rastro de intimidación o codicia. Algo en la dignidad tranquila de aquel hombre la había inquietado profundamente. A las 8 en punto, el Mercedes-Benz negro de su servicio personal se detenía frente al modesto taller Montalbán. Valentina descendió vistiendo un conjunto más sobrio que el del día anterior, aunque igualmente exclusivo. Esta vez había optado deliberadamente por zapatos bajos. Esteban ya estaba trabajando, inclinado sobre el capó abierto del Ferrari. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró, concentrado en diagnosticar el problema. «Buenos días», saludó Valentina, su voz carente del tono imperativo habitual. «Buenos días, señorita Altamirano», respondió él, sin desviar su atención del motor. «El problema es la junta del cárter. Está dañada y necesita reemplazo. Normalmente no tenemos estas piezas, pero hice algunas llamadas anoche y conseguí una original». La eficiencia y profesionalismo del mecánico la sorprendieron. «¿Cuánto tiempo tomará?» «Unas 3 horas, si todo va bien», contestó finalmente mirándola. 3 horas. Valentina no recordaba la última vez que había tenido que esperar tanto por algo. Su primer impulso fue pedir que le enviaran otro vehículo, pero una curiosidad inexplicable la detuvo. ¿Hay algún lugar cercano donde pueda esperar? ¿Un café, quizás? Esteban pareció ligeramente sorprendido por la pregunta. «A 2 cuadras está La Concordia, una cafetería que lleva ahí desde tiempos de mi abuelo. Hacen el mejor chocolate de Morelia». «Gracias», respondió ella, y añadió casi como una ocurrencia tardía: «¿Puedo invitarte un café cuando termines?». La pregunta los sorprendió a ambos por igual. «Tengo trabajo pendiente», respondió él después de una breve pausa. «Pero gracias por la invitación». Otra negativa. Valentina asintió, sintiendo una extraña mezcla de frustración y respeto. Salió del taller desconcertada por su propio comportamiento. ¿Por qué había invitado a un mecánico a tomar café? ¿Y por qué le importaba que hubiera declinado? La Concordia resultó ser una pequeña cafetería con paredes de adobe, vigas de madera centenarias y un ambiente acogedor que contrastaba radicalmente con los asépticos establecimientos de moda que frecuentaba. Una anciana de sonrisa cálida
la recibió como si fuera una vecina más, sin la deferencia excesiva que solía acompañar su apellido. «¿Qué le sirvo, jovencita?», preguntó la mujer. «Un chocolate, por favor. Me lo recomendaron». «Ah, debe ser Esteban. Es el único que sigue enviándonos clientes», comentó la anciana mientras preparaba la bebida. «Ese muchacho es un tesoro igual que su padre. Dios lo tenga en su gloria». Valentina tomó asiento junto a una ventana que daba a la calle empedrada. Observó a la gente pasar, comerciantes abriendo sus tiendas, estudiantes caminando hacia la universidad, trabajadores dirigiéndose a sus empleos. Un mundo en movimiento que existía paralelamente al suyo, pero que rara vez se entrecruzaba. El chocolate llegó servido en una taza de barro tradicional, acompañado por pan dulce recién horneado. El aroma era embriagador, nada comparable a los sofisticados pero insípidos cafés gourmet que solía tomar. «Disculpe», preguntó a la anciana antes de que se retirara, «¿conoce bien a Esteban Montalbán?». La mujer sonrió con calidez, como si fuera mi propio nieto. Mi esposo y su padre eran compadres. Cuando la situación se puso difícil tras la partida de don Roberto, Esteban apenas tenía para mantener el taller abierto, pero nunca dejó de pasar a vernos. Incluso nos arregla la camioneta del negocio sin cobrarnos. «¿Por qué haría eso?», preguntó Valentina genuinamente intrigada. La anciana la miró con curiosidad. «En este barrio nos cuidamos unos a otros, señorita. No todo se trata de dinero». Aquellas palabras resonaron en Valentina mientras bebía su chocolate. En su mundo, absolutamente todo se reducía a transacciones financieras. Incluso las relaciones personales tenían un valor de mercado. Contactos, influencias, alianzas estratégicas. La idea de hacer algo por alguien sin esperar retribución era prácticamente incomprensible. 2 horas después, regresó al taller. Esteban estaba cerrando el capó del Ferrari, ahora reluciente bajo la luz natural que entraba por los amplios ventanales del establecimiento. «Listo», anunció cuando la vio entrar. «Cambié la junta y revisé el sistema completo. Había algunos ajustes pendientes que también corregí». Valentina asintió, observando con atención el taller, ahora que la luz del día lo iluminaba completamente. No era el lugar desordenado y descuidado que había esperado. Aunque modesto, todo estaba meticulosamente organizado. Las herramientas limpias y clasificadas, el suelo, sorprendentemente inmaculado para un taller mecánico, las paredes, adornadas con fotografías antiguas y algunos certificados enmarcados. «¿Son tuyas?», preguntó señalando las fotografías. Esteban siguió su mirada. «La mayoría son de mi padre con clientes y sus autos. Esa de ahí», señaló una imagen especialmente desgastada. «Es mi abuelo inaugurando este taller en 1952. Valentina se acercó a la fotografía. Mostraba a un hombre joven de pie frente a un edificio mucho más pequeño que el actual, con un letrero que decía «Mecánica Montalbán». Su rostro reflejaba orgullo y esperanza. «3 generaciones», comentó ella, sintiendo una inesperada conexión con aquella historia familiar. Su propio abuelo había fundado el Imperio Altamirano aproximadamente en la misma época. «¿También eres parte de un negocio familiar?», preguntó Esteban mientras limpiaba sus manos. «Soy la presidenta de Grupo Altamirano», respondió, esperando el habitual cambio de actitud que su posición solía provocar. Pero Esteban simplemente asintió, sin mostrar mayor impresión. «Debe ser una gran responsabilidad». «Lo es», admitió, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad. «A veces siento que cada decisión que tomo define el legado de mi familia». «Te entiendo perfectamente», dijo él, y por primera vez Valentina sintió que alguien realmente lo hacía. «Desde que mi padre se fue, cada día me pregunto si estoy honrando lo que él construyó». Un momento de silencio compartido les reveló una inesperada conexión. 2 personas de mundos radicalmente distintos, unidos por el peso de las expectativas familiares y la responsabilidad de preservar un legado. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Un joven de unos 20 años entró cargando cajas de refacciones. «Jefe, ya llegó el pedido de la distribuidora», anunció, mirando con curiosidad al Ferrari y luego a Valentina. «Gracias, Mateo», respondió Esteban. «Deja todo en la bodega, por favor». Valentina consultó discretamente su reloj.
sorprendida al descubrir que había pasado más de 3 horas fuera de la oficina sin revisar su teléfono. Una situación sin precedentes. «¿Cuánto te debo?», preguntó, alcanzando su bolso. «8.500 pesos», respondió Esteban entregándole una factura detallada. «Incluye la pieza original, mano de obra y los ajustes adicionales». Valentina examinó la factura con escepticismo. «La agencia me habría cobrado al menos el doble». «La agencia tiene que mantener una imagen de exclusividad. Yo solo necesito mantener este taller funcionando», explicó él con sencillez. Mientras Valentina procesaba el pago con su tarjeta de crédito, notó que Esteban observaba algo a través de la ventana. Siguiendo su mirada, vio a un grupo de personas reunidas frente a un edificio antiguo al otro lado de la calle. Algunas sostenían pancartas. «¿Qué sucede allí?», preguntó por curiosidad. El rostro de Esteban se ensombreció ligeramente. «Es una protesta. Ese edificio tiene más de 200 años y alberga 10 familias que han vivido ahí por generaciones. Una desarrolladora inmobiliaria quiere convertirlo en un hotel boutique». Valentina sintió una incómoda sensación en el estómago. «¿Qué desarrolladora?». «Grupo Altamirano», respondió él, mirándola directamente. No había acusación en su voz, solo la constatación de un hecho. La revelación golpeó a Valentina como agua fría. Era uno de los proyectos que había aprobado la semana anterior, sin prestar mayor atención a los detalles más allá de las proyecciones financieras. «No sabía que había familias viviendo ahí», murmuró, aunque inmediatamente se dio cuenta de lo débil que sonaba esa excusa. «Siempre hay personas viviendo en los edificios que se demuelen», respondió Esteban. No había agresividad en su tono, pero sus palabras tenían un peso innegable. «Solo que generalmente no las ves desde las oficinas corporativas». Valentina recibió su tarjeta y las llaves del Ferrari, sintiéndose repentinamente incómoda. La burbuja de tranquilidad que había experimentado durante esas horas se había roto, recordándole quién era y cuál era su posición en la ciudad. «Gracias por el servicio», dijo formalmente, retomando su tono profesional. «Gracias por confiar en nosotros», respondió él con igual formalidad. «Si tienes algún problema con el auto, no dudes en volver». Valentina asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una pregunta inesperada surgió en su mente. «¿Por qué no aceptaste mi invitación a tomar café?», preguntó girándose hacia él. Esteban la miró pensativo antes de responder. «Porque parecía más un capricho que una invitación sincera, y porque tengo la impresión de que pocas personas en tu vida te dicen no». La honestidad de la respuesta la dejó momentáneamente sin palabras. «¿Y si te lo pidiera ahora?», se sorprendió preguntando. «¿Como una invitación sincera?». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Esteban. «En ese caso, tendría que considerar seriamente la oferta», respondió. «Pero quizás deberías pensarlo bien. No creo que frecuentemos los mismos lugares». Valentina sonrió también, sintiendo una extraña ligereza. «Tal vez ese sea precisamente el punto», respondió. «Mañana a las 5 en la Concordia». No esperó respuesta. Salió del taller y subió a su Ferrari, consciente de que acababa de hacer algo completamente fuera de su carácter habitual. Mientras conducía de regreso a su oficina, las palabras de Esteban sobre las familias del edificio seguían resonando en su mente, junto con la imagen de la pequeña protesta. Por primera vez en años, Valentina Altamirano se preguntó si el éxito que había perseguido con tanta determinación realmente significaba lo que siempre había creído. Las 5 de la tarde llegaron con una puntualidad implacable. Valentina, quien jamás había esperado por nadie, se encontró a sí misma sentada en la Concordia 15 minutos antes de la hora acordada. Había cancelado 2 reuniones importantes y delegado otras responsabilidades, algo impensable apenas unos días atrás. La cafetería estaba más concurrida que en la mañana anterior. Estudiantes con libros abiertos ocupaban algunas mesas, mientras que personas mayores conversaban animadamente en otras. Valentina había elegido la misma mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la calle y la gente que pasaba. «¿Le sirvo lo mismo que ayer, señorita?», preguntó la anciana propietaria con una sonrisa de reconocimiento. «Sí, por favor», respondió Valentina, sorprendida por la sensación de familiaridad que comenzaba a experimentar en aquel lugar. A las 5 en punto, Esteban cruzó la puerta.
Vestía jeans limpios y una camisa sencilla pero pulcra. Se había tomado el tiempo de arreglarse, notó Valentina, aunque sin perder esa autenticidad que lo caracterizaba. Sus manos, aunque impecablemente limpias, conservaban las marcas indelebles de años trabajando con metales y motores. «Pensé que quizás te arrepentirías», comentó él al sentarse frente a ella. «¿Por qué haría eso?», preguntó Valentina, genuinamente curiosa. «No pareces el tipo de persona que frecuenta lugares como este», respondió con franqueza. Valentina miró a su alrededor, apreciando la autenticidad del espacio. Las paredes de adobe con fotografías antiguas de Morelia, el aroma a chocolate y pan recién horneado, la música suave de un viejo tocadiscos en la esquina. «Quizás ese sea precisamente el problema», murmuró más para sí misma que para él. La anciana se acercó con el chocolate para Valentina y saludó a Esteban con evidente cariño. «¿Lo de siempre, mijito?» «Por favor, doña Mercedes», respondió él con una sonrisa cálida. Durante unos momentos ninguno habló. El silencio no resultaba incómodo, sino más bien contemplativo, como si ambos estuvieran evaluando la extraña situación en la que se encontraban. «¿Cómo terminaste siendo mecánico?», preguntó finalmente Valentina, deseosa de conocer más sobre el hombre que había desafiado todas sus expectativas. «No terminé siendo mecánico», corrigió suavemente. «Lo elegí. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad Michoacana y tuve ofertas para trabajar en plantas automotrices en Querétaro y Guanajuato. Pero el taller familiar significaba demasiado para mí». La respuesta sorprendió a Valentina. Había asumido que su ocupación era resultado de la necesidad, no de una elección deliberada. «Mi padre soñaba con que yo me preparara académicamente para llevar el negocio al siguiente nivel», continuó Esteban. «Lo hice, pero no de la forma que las grandes empresas considerarían éxito. Para mí, preservar lo que mi abuelo y mi padre construyeron, mantener sus valores de honestidad y trabajo bien hecho, eso es éxito». «Es una visión muy distinta a la que me enseñaron», admitió Valentina, removiendo distraídamente su chocolate con la cuchara. «En mi mundo, el éxito se mide en expansión constante, en cifras ascendentes, en superar siempre al competidor». «¿Y eso te hace feliz?», preguntó Esteban con genuino interés, sin el menor tono de juicio. La pregunta, tan simple y directa, dejó a Valentina momentáneamente sin respuesta. Nadie le había preguntado eso antes. El éxito y la felicidad siempre habían sido sinónimos en su educación. «Me hace sentir competente», respondió finalmente. «Cuando cierro un negocio importante o adquirimos una nueva propiedad, siento que estoy cumpliendo con lo que se espera de mí». «Eso no responde mi pregunta», observó él con una sonrisa comprensiva. «¿Siempre eres tan directo?», preguntó ella, entre divertida e incómoda. «La vida es demasiado corta para las evasivas. Al menos eso decía mi padre». Valentina respiró profundamente antes de responder, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «No lo sé. Hace tanto tiempo que no me detengo a pensar en si soy feliz o no, que ya ni siquiera sé cómo se siente». La conversación fluyó con una naturalidad inesperada después de esa confesión. Hablaron de sus respectivas familias, de sus experiencias en la universidad, de libros y música. A medida que pasaban los minutos, Valentina descubría en Esteban una profundidad intelectual y una sensibilidad que contrastaban con los estereotipos que había construido sobre las personas de clase trabajadora. «¿Qué hay de ti?», preguntó él tras compartir una anécdota sobre su época universitaria. «¿Siempre quisiste dirigir el negocio familiar?». «En realidad, estudié historia del arte en el extranjero», confesó Valentina. «Soñaba con trabajar en museos, quizás en restauración de patrimonio artístico». Hizo una pausa, sorprendida por haber revelado algo que rara vez mencionaba. «Pero mi padre enfermó durante mi último año y tuve que volver para ayudarlo con la empresa. Cuando se recuperó ya estaba completamente inmersa en el negocio». «¿Y nunca retomaste ese sueño?». Valentina negó con la cabeza. «Las responsabilidades se acumularon. Cada decisión me llevó más profundamente hacia el camino de los negocios. Además, descubrí que tenía talento para ello». «No lo dudo», sonrió Esteban. «Pero a veces el talento y la pasión no van de la mano». La tarde avanzó y la cafetería comenzó a vaciarse.
Doña Mercedes les trajo más chocolate y pan sin que lo pidieran, tratándolos como si fueran viejos amigos disfrutando de una reunión habitual. «Debo confesarte algo», dijo Valentina después de un momento de silencio. «Investigué sobre el edificio que mencionaste ayer, el que nuestra empresa quiere comprar». La expresión de Esteban se volvió atenta pero cauta. «Tenías razón. Hay 10 familias viviendo ahí», continuó ella. El proyecto contemplaba una compensación económica, pero no consideraba realmente a dónde irían después. La mayoría son ancianos o familias con niños que han vivido toda su vida en ese barrio. «¿Y eso te sorprende?», preguntó él sin hostilidad, simplemente buscando entender. «Me avergüenza», admitió ella con una honestidad que nunca había mostrado en su entorno profesional. No porque no lo supiera, sino porque no me importó saberlo. Solo veía números en un documento. Esteban asintió comprensivamente. Es fácil deshumanizar lo que no vemos directamente. «Esta mañana pedí posponer el proyecto indefinidamente», reveló Valentina. «Mi equipo pensó que había enloquecido». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Esteban. «Eso debe haber sido interesante de presenciar». «Ricardo, mi director financiero, casi se desmaya», rió Valentina, sorprendida por la ligereza que sentía al compartir esto. Pero lo más extraño fue cómo me sentí después, como si me hubiera quitado un peso de encima. «A veces hacer lo correcto tiene ese efecto», comentó él, «aunque no siempre es bueno para el balance financiero». «En realidad, eso me llevó a investigar más», continuó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Descubrí que podríamos restaurar el edificio en lugar de demolerlo, preservar su valor histórico y mejorar las condiciones para los habitantes actuales. Costaría más inicialmente, pero a largo plazo podría convertirse en un proyecto emblemático de preservación patrimonial». La pasión con la que hablaba sorprendió a ambos. Era la primera vez en años que Valentina sentía entusiasmo genuino por un proyecto más allá de su rentabilidad. «Suena como algo que combinaría tu formación en historia del arte con tu experiencia empresarial», observó Esteban. «Una forma de integrar quién eras con quién eres ahora». La perspicacia del comentario la impactó. «No lo había visto así», murmuró. El cielo afuera comenzaba a oscurecer cuando finalmente decidieron marcharse. Habían pasado más de 3 horas conversando, un tiempo que a Valentina le había parecido sorprendentemente corto. «Te acompaño a tu auto», ofreció Esteban mientras pagaban la cuenta, insistiendo en dividir el gasto a pesar de las protestas de Valentina. Caminaron por las calles empedradas del centro histórico, iluminadas ahora por faroles antiguos que proyectaban un cálido resplandor ambarino sobre los edificios coloniales. La catedral se alzaba majestuosa bajo el cielo nocturno, sus torres iluminadas destacándose contra las estrellas emergentes. «Es hermosa, ¿verdad?», comentó Esteban, notando cómo Valentina contemplaba la arquitectura circundante. «A veces olvidamos mirar hacia arriba y apreciar lo que tenemos frente a nosotros todos los días». «Mi abuelo decía que Morelia tenía la arquitectura más bella de México», respondió ella con nostalgia. «Solía traerme aquí cuando era niña, antes de que los negocios consumieran todo su tiempo. Me contaba historias sobre cada edificio, sobre las personas que los construyeron». «Parece que tenía razón sobre la arquitectura», sonrió Esteban, «y sobre la importancia de compartir esas historias contigo». Al llegar al estacionamiento donde Valentina había dejado su Mercedes, ambos se detuvieron, repentinamente conscientes de que su tiempo juntos llegaba a su fin. «Gracias por esta tarde», dijo ella con sinceridad. «Ha sido diferente a todo lo que estoy acostumbrada». «¿En el buen sentido?», preguntó él con una sonrisa ladeada. «Definitivamente», asintió Valentina. «Me hizo recordar partes de mí que había olvidado». Un silencio expectante se instaló entre ellos. Valentina se sorprendió a sí misma, deseando prolongar aquel momento, resistiéndose a regresar a su mundo de juntas ejecutivas y decisiones corporativas. «¿Te gustaría conocer otro lado de Morelia?», preguntó repentinamente Esteban. «Este domingo hay un mercado de artesanías en Santa María. Artesanos de toda la región traen sus creaciones. Es algo que no se ve en las zonas turísticas». La invitación era sencilla, sin pretensiones, y quizás por eso mismo tan atractiva. En el mundo de Valentina,
Cada gesto social venía cargado de intenciones ocultas y cálculos estratégicos. «Me encantaría», respondió sin vacilación. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron con la promesa de verse el domingo. Mientras conducía de regreso a su residencia, Valentina se encontró sonriendo sin motivo aparente, una sensación de ligereza invadiendo su pecho. Al llegar a casa, en lugar de revisar inmediatamente los correos pendientes como era su costumbre, se dirigió a una habitación que rara vez visitaba. Entre estanterías llenas de libros antiguos y objetos de arte, encontró una caja de madera finamente tallada. Dentro, cuidadosamente preservados, estaban sus cuadernos de la universidad, llenos de notas sobre arte renacentista, arquitectura gótica y técnicas de restauración. Acarició las páginas amarillentas, reconectando con una versión de sí misma que había quedado suspendida en el tiempo. Una joven que soñaba con preservar la belleza del pasado, no con reemplazarla por edificios de cristal y acero. Esa noche, Valentina durmió profundamente por primera vez en años, sin la habitual ansiedad sobre reuniones pendientes o proyectos en desarrollo. Soñó con calles empedradas, edificios centenarios y las manos de un mecánico que, paradójicamente, parecían estar reconstruyendo algo dentro de ella misma. A la mañana siguiente, llegó a su oficina con una energía renovada y una claridad que sorprendió a su equipo. Convocó una reunión urgente con el departamento de proyectos. «Quiero una revisión completa de todos nuestros desarrollos actuales», anunció ante la mirada atónita de los ejecutivos. «Específicamente, quiero saber cuántos involucran demolición de edificios históricos o desplazamiento de residentes de larga data». Ricardo, siempre el más vocal, no pudo contenerse. «Valentina, prácticamente todos nuestros proyectos en el centro histórico implican algún grado de renovación o reconversión. Es inevitable si queremos mantener nuestros márgenes de rentabilidad. Quizás sea momento de replantear esos márgenes», respondió ella con firmeza. «O mejor aún, de encontrar formas más creativas de alcanzarlos sin destruir el patrimonio de nuestra ciudad». Mientras los murmullos recorrían la sala, Valentina se mantuvo serena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus decisiones no estaban dictadas únicamente por las expectativas externas o la inercia corporativa. Había algo más guiando sus pasos, algo que había redescubierto en una pequeña cafetería, frente a un hombre cuyas manos arreglaban lo que estaba roto en lugar de descartarlo. Aquella tarde, después de horas revisando documentos y replanteando estrategias, su teléfono vibró con un mensaje. Era una fotografía enviada por Esteban, el motor de un viejo Volkswagen restaurado a su antigua gloria, reluciente como si acabara de salir de fábrica. «A veces», decía el mensaje, «lo que parece irreparable solo necesita tiempo, atención y la voluntad de ver su valor verdadero». Valentina sonrió, reconociendo que aquellas palabras se aplicaban a mucho más que automóviles antiguos. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre Morelia, como si la naturaleza misma quisiera sumarse a la expectación que Valentina sentía. Por primera vez en años, había dedicado tiempo a pensar en su atuendo, no desde la perspectiva de proyectar poder o estatus, sino buscando algo que simplemente la hiciera sentir cómoda y auténtica. Finalmente se decidió por unos jeans, una blusa sencilla y zapatos bajos, dejando sus habituales trajes de diseñador y joyas ostentosas en el vestidor. «¿Va a salir, señorita?», preguntó Rosario con evidente sorpresa al verla descender por las escaleras en aquella indumentaria tan inusual. «Sí, voy al mercado de Santa María», respondió con naturalidad, disfrutando secretamente de la expresión de desconcierto en el rostro del ama de llaves. «¿Quiere que Joaquín prepare el auto?». «No será necesario», sonrió Valentina. «Me recogerán». El sonido de un vehículo estacionándose frente a la residencia interrumpió la conversación. Por la ventana, Valentina vio una camioneta pick-up de los años 90, bien conservada pero evidentemente veterana. Esteban descendió del vehículo vistiendo una guayabera blanca tradicional que contrastaba con su piel bronceada. «Buenos días», saludó él cuando ella salió a su encuentro. Sus ojos recorrieron brevemente su atuendo, aprobando silenciosamente la elección. «Te ves diferente». «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó ella con una sonrisa. «Diferente auténtica»,
respondió él, abriendo la puerta del pasajero, como si hoy fuera solo Valentina, sin el apellido Altamirano detrás. La observación la conmovió más de lo que esperaba. Eso es exactamente lo que buscaba, admitió mientras subía al vehículo. El mercado de Santa María estaba ubicado en una plaza circundada por árboles centenarios, a unos 20 minutos del centro histórico. A diferencia de los mercados turísticos, este era frecuentado principalmente por locales. Puestos coloridos se extendían en todas direcciones, ofreciendo desde textiles purépechas hasta cerámica de alta temperatura, joyería artesanal y alimentos tradicionales michoacanos. «Vengo aquí cada mes», explicó Esteban mientras caminaban entre los puestos. La mayoría de estos artesanos vienen de comunidades indígenas de la región. Sus técnicas han pasado de generación en generación por siglos. Valentina observaba fascinada los detalles en cada creación, los intrincados patrones geométricos en los rebozos tejidos, la precisión de los bordados, la perfección imperfecta de la cerámica hecha a mano. Como estudiante de historia del arte, había aprendido a apreciar estas manifestaciones culturales, pero hacía años que no se permitía el tiempo para contemplarlas realmente. «Es extraordinario», murmuró mientras examinaba un plato de cerámica de Capula, con sus característicos diseños de catrinas pintadas a mano. La cantidad de trabajo y tradición en cada pieza. Esteban la observaba con interés, notando cómo sus ojos se iluminaban ante cada descubrimiento. «Parece que la estudiante de Historia del Arte sigue ahí», comentó. «Nunca se fue del todo», admitió ella. Solo quedó silenciada por un tiempo. A medida que avanzaban por el mercado, Valentina notó algo peculiar. Muchos de los artesanos saludaban a Esteban por su nombre, y él respondía con igual familiaridad. En uno de los puestos, un anciano que tallaba figuras en madera se levantó para abrazarlo. «Don Hernán», saludó Esteban con afecto. «Quiero presentarle a Valentina». «Mucho gusto, señorita», sonrió el hombre, sus manos curtidas y agrietadas por décadas de trabajo artesanal. «Este muchacho es nuestro ángel guardián, ¿sabe? Cuando la camioneta que usamos para transportar nuestras artesanías se descompuso, ningún taller quería arreglarla por lo que podíamos pagar. Esteban no solo la reparó, sino que reunió fondos para ayudarnos a comprar una nueva». Valentina miró a Esteban, quien parecía ligeramente avergonzado por el reconocimiento. «Solo hice lo que cualquiera haría», murmuró. «No, mijito», intervino una mujer mayor que tejía en el puesto contiguo. «Cualquiera nos habría cobrado lo justo o incluso aprovechado nuestra necesidad. Tú viste más allá del dinero». Mientras continuaban su recorrido, Valentina descubrió más historias similares. Esteban había ayudado a una cooperativa de mujeres tejedoras a reparar sus telares. Había enseñado mecánica básica a jóvenes de comunidades rurales. Había establecido un sistema de trueque donde arreglaba vehículos a cambio de artesanías que luego vendía para comprar refacciones para otros clientes necesitados. «¿Por qué no me contaste nada de esto?», preguntó cuando se detuvieron a degustar atole y tamales en un pequeño puesto. Esteban encogió los hombros con humildad. «No es algo que hago para recibir reconocimiento. Estas personas son mi comunidad, mi familia extendida. Nos cuidamos mutuamente. Es admirable», dijo ella con sinceridad. «Has construido algo que el dinero no puede comprar: confianza, gratitud, respeto genuino». «¿Y tú?», preguntó él, desviando la atención de sí mismo. «¿Qué construye Valentina Altamirano más allá de edificios y ganancias?». La pregunta la tomó desprevenida. Su mente buscó respuestas, pero solo encontró cifras, adquisiciones, proyectos, nada que involucrara relaciones humanas genuinas o impacto social positivo. «Creo que he estado tan concentrada en construir el imperio altamirano que olvidé construir a Valentina», respondió finalmente, la honestidad de sus propias palabras sorprendiéndola. Esteban no ofreció consuelo superficial ni consejo no solicitado. Simplemente asintió comprensivamente, respetando la profundidad de su reflexión. El día avanzó entre conversaciones con artesanos, descubrimientos culturales y anécdotas compartidas. Para el atardecer, Valentina había adquirido varias piezas artesanales, no como souvenirs turísticos,
sino como testamentos de tradiciones vivas que ahora valoraba con renovada apreciación. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Esteban la llevó a un lugar que no estaba en ninguna guía turística, una pequeña elevación natural desde donde se podía contemplar toda la ciudad. Morelia se extendía ante ellos, sus edificios de cantera rosa, adquiriendo un tono dorado bajo la luz del atardecer, las torres de la catedral dominando majestuosamente el horizonte. «Este es mi lugar secreto», confesó él, mientras se sentaban en una banca rústica. «Vengo aquí cuando necesito recordar por qué hago lo que hago, por qué importa preservar lo que tenemos». «Es perfecto», susurró Valentina, genuinamente conmovida por la belleza del panorama y por el hecho de que Esteban hubiera compartido algo tan personal con ella. «Mi padre me trajo aquí cuando le dije que quería estudiar ingeniería fuera de Morelia», continuó él. «Me dijo, mira bien esta ciudad, hijo. Es fácil deslumbrarse con lo nuevo y lo moderno, pero la verdadera belleza está en lo que ha resistido el paso del tiempo, en lo que tiene historia y alma». Valentina sintió una conexión inesperada con aquellas palabras. Mi abuelo solía decir algo similar. Antes de que el negocio inmobiliario se volviera lo que es hoy, él se dedicaba a restaurar edificios históricos, a preservar su esencia mientras los adaptaba a nuevos usos. «¿Y qué cambios?», preguntó Esteban suavemente. «El mercado», respondió ella con una nota de resignación. «Resultó más rentable demoler y construir nuevo que restaurar lo antiguo. Mi padre dio ese giro y yo simplemente continué por ese camino sin cuestionarlo». El silencio que siguió fue contemplativo. La ciudad bajo ellos encendía sus luces gradualmente, creando una constelación terrenal que rivalizaba con el cielo estrellado emergente. «Nunca es tarde para redescubrir el camino original», comentó finalmente Esteban, «para honrar los valores fundacionales de lo que construimos». Sus miradas se encontraron en la creciente penumbra, y algo indefinible pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo, una comprensión que trascendía palabras. Sin premeditación, sus manos se encontraron sobre la banca de madera, entrelazándose con natural simplicidad. «Gracias por compartir tu mundo conmigo hoy», dijo Valentina, su voz apenas audible sobre el susurro del viento entre los árboles. «Gracias por querer conocerlo», respondió él. El momento hubiera sido perfecto para un beso, pero ninguno forzó la situación. Había una dulce expectativa en esta contención, en el reconocimiento tácito de que lo que estaban haciendo entre ellos merecía desarrollarse con la misma paciencia con la que un artesano crea su obra maestra. De regreso a la residencia Altamirano, el silencio en la camioneta no resultaba incómodo, sino íntimo, como si las palabras fueran innecesarias después de todo lo compartido. «¿Te gustaría conocer mi mundo también?», preguntó repentinamente Valentina cuando se detuvieron frente a la imponente propiedad. No el de las juntas corporativas y los proyectos inmobiliarios, sino los lugares y cosas que todavía significan algo para mí. Esteban sonrió. «Me encantaría. El miércoles hay una exposición de arte mexicano contemporáneo en el Museo Regional. La curadora es una antigua compañera de la universidad. Podría conseguir una visita privada antes de la inauguración oficial». «Suena perfecto», asintió él, «aunque debo advertirte que mi conocimiento de arte contemporáneo es bastante limitado». «El mío está bastante oxidado», rió ella. «Seremos dos principiantes redescubriendo juntos». Se despidieron con la promesa de aquella próxima cita, un sencillo apretón de manos que decía más que cualquier gesto grandilocuente. Al entrar en su casa, Valentina se sentía ligera, como si hubiera dejado una carga invisible en aquella colina desde donde contemplaron la ciudad. Subió directamente a su estudio, un espacio que raramente utilizaba más allá de revisar documentos de trabajo. En un rincón cubierto por una tela protectora estaba su viejo caballete de la universidad. Lo descubrió con cuidado, pasando sus dedos por la madera gastada. Hacía casi una década que no pintaba, que no se permitía ese placer que alguna vez había sido central en su vida. Junto al caballete encontró sus antiguos óleos, probablemente secos ya, y lienzos en blanco que habían esperado pacientemente su regreso. «Señorita, ¿necesita algo antes de acostarme?», interrumpió Rosario desde la puerta. «Sí», respondió Valentina, sorprendiendo al ama de llaves y a sí misma.
¿Podrías conseguirme un set completo de pinturas acrílicas y algunos pinceles? Mañana temprano, si es posible. Rosario parpadeó confundida. ¿Va a pintar, señorita? Sí, Rosario, sonrió Valentina. Voy a pintar. Aquella noche, mientras revisaba algunos documentos de trabajo, Valentina se encontró pensando en el proyecto del edificio histórico que había paralizado. ¿Y si en lugar de simplemente detener la demolición, propusiera algo completamente diferente? Algo que honrara tanto la historia del lugar como las necesidades de sus actuales habitantes. Con renovado entusiasmo, comenzó a bosquejar ideas. Imaginó una renovación respetuosa que preservara la fachada y elementos arquitectónicos significativos mientras modernizaba los espacios interiores. Pensó en un modelo donde los actuales residentes pudieran permanecer, quizás incluso participando en la gestión del edificio restaurado. Trabajó hasta bien entrada la noche, su mente bullendo con posibilidades que nunca antes había considerado. Por primera vez en años, sentía que estaba creando algo más que valor económico. Estaba imaginando un legado que podría enorgullecer tanto a su abuelo como a las generaciones futuras. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con su propuesta preliminar y convocó a un equipo multidisciplinario. Arquitectos, ingenieros, especialistas en patrimonio cultural y, significativamente, representantes de los vecinos afectados. Quiero que rediseñemos completamente nuestra aproximación a los proyectos en zonas históricas, anunció ante la mirada atónita de los presentes. Comenzando con este edificio, vamos a establecer un nuevo paradigma para Grupo Altamirano: preservación con propósito, renovación con respeto. Mientras explicaba su visión, notó la transición en los rostros a su alrededor, del escepticismo inicial al interés y, finalmente, al entusiasmo genuino. Incluso Ricardo, eternamente pragmático, parecía intrigado por las posibilidades. Económicamente, el modelo será distinto, admitió Valentina con franqueza. Pero creo firmemente que a largo plazo estamos creando un valor más sustancial y sostenible, no solo en términos financieros, sino en nuestra reputación, en nuestro impacto social y en el legado que construimos para Morelia. Al finalizar la reunión, mientras los equipos se dispersaban con renovada energía y propósito, Valentina se detuvo un momento a contemplar la vista desde su ventana ejecutiva. La Catedral de Morelia se alzaba a lo lejos, imperturbable ante el paso del tiempo y las transformaciones urbanas. Su teléfono vibró con un mensaje de Esteban. ¿Sabías que cada piedra de la catedral fue colocada con la intención de que durara siglos, no solo décadas? Eso es construir con visión de futuro. Valentina sonrió, sintiendo que algo dentro de ella se alineaba con una verdad largamente olvidada. Respondió: estoy redescubriendo lo que significa construir algo que trascienda nuestra propia vida. ¿Nos vemos mañana en el museo? La respuesta llegó casi instantáneamente. No puedo esperar para ver el mundo a través de tus ojos. Los 3 meses siguientes transformaron la vida de Valentina de maneras que jamás habría imaginado. El proyecto de renovación del edificio histórico, ahora bautizado como Renacimiento Moreliano, se había convertido en el estandarte de una nueva filosofía empresarial para Grupo Altamirano. Bajo su liderazgo, la empresa estaba pivotando gradualmente hacia un modelo de desarrollo inmobiliario, centrado en la preservación patrimonial y la inclusión social. La prensa local, que anteriormente criticaba las prácticas agresivas de la compañía, ahora publicaba artículos elogiosos sobre esta inesperada transformación. De depredadora a protectora, la sorprendente evolución de Altamirano Inmobiliaria, rezaba el titular del principal diario de Morelia. Pero más allá del reconocimiento profesional, era su relación con Esteban lo que realmente había cambiado el centro de gravedad en su vida. Lo que comenzó como una peculiar conexión entre dos personas de mundos opuestos había florecido en algo profundo y auténtico. Se veían regularmente, alternando entre los espacios que cada uno habitaba. Tardes en el taller mecánico donde Valentina había aprendido a distinguir el sonido de un motor bien afinado. Noches en exposiciones de arte donde Esteban descubría el placer de interpretar una obra abstracta. Aquella mañana de jueves,
Valentina repasaba los planos modificados del proyecto Renacimiento, cuando su asistente la interrumpió. «Señorita Altamirano, tiene una llamada de Madrid. Es la directora del Fondo Internacional de Preservación Arquitectónica». Valentina tomó la llamada con curiosidad. Nunca había tenido contacto con aquella prestigiosa organización que financiaba proyectos de conservación patrimonial alrededor del mundo. «Buenos días, señorita Altamirano», saludó una voz de acento español. «Soy Carmen Sotomayor, directora ejecutiva de FIPA. Hemos estado siguiendo con gran interés su proyecto de renovación en Morelia». «Es un honor recibir su llamada», respondió Valentina, genuinamente sorprendida. «Iré al grano. Estamos impresionados con el enfoque innovador que está implementando, combinando preservación histórica con impacto social positivo. Es precisamente el tipo de modelo que buscamos promover globalmente». Valentina escuchó con creciente asombro mientras Carmen explicaba el motivo real de su llamada. FIPA estaba organizando una iniciativa internacional para replicar modelos exitosos de preservación arquitectónica con beneficio comunitario. Querían que Valentina liderara el programa piloto para toda Latinoamérica. «El programa tiene una duración inicial de 3 años», continuó Carmen. «Implicaría viajes constantes por la región, supervisando proyectos en distintos países y capacitando a equipos locales en la metodología que usted ha desarrollado en Morelia». «Es una oportunidad extraordinaria», murmuró Valentina, su mente procesando rápidamente las implicaciones. «Por supuesto, entendemos que tiene responsabilidades con su empresa familiar, pero creemos que este programa podría beneficiar enormemente a Grupo Altamirano, posicionándolo como líder en desarrollo sostenible a nivel internacional». Al finalizar la llamada, Valentina permaneció inmóvil en su silla, contemplando la magnitud de lo que se le ofrecía. Era la oportunidad de expandir su visión renovada más allá de Morelia, de crear un impacto continental, de fusionar finalmente su antigua pasión por la historia del arte con su expertise empresarial. Pero también significaba alejarse de lo que había construido en estos meses, de Morelia, de Esteban. Esa tarde, mientras caminaban por los jardines del antiguo convento de San Diego, ahora transformado en un centro cultural, Valentina le contó a Esteban sobre la propuesta. «Es increíble, Vale», dijo él, usando el diminutivo cariñoso que había adoptado para ella. «Exactamente el tipo de reconocimiento que mereces por lo que has logrado». Valentina estudió su rostro, buscando señales de preocupación o reticencia. Significaría estar fuera durante semanas cada mes, viajando constantemente por al menos 3 años. Esteban asintió, procesando la información. Tomó su mano mientras se sentaban en una banca de piedra centenaria, rodeados por el perfume de los naranjos en flor. «¿Qué es lo que realmente quieres?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió ella. «Es la oportunidad de mi vida profesional, un sueño que ni siquiera sabía que tenía hasta que apareció frente a mí. Pero también significa alejarme de todo lo que ha dado sentido a mi vida estos meses». Hizo una pausa significativa. «¿De ti?». Esteban tomó su rostro con delicadeza, sus ojos fijos en los de ella. «Nunca te pediría que renunciaras a algo así por mí. El amor verdadero no te ata, te da alas. Pero apenas estamos comenzando», murmuró ella. «Temo que la distancia solo es un problema cuando no hay un destino claro», interrumpió él con suavidad. «Tú lo tienes, Vale. Este proyecto es el punto exacto donde confluyen todas tus capacidades y pasiones. Sería egoísta de mi parte pedirte que lo rechaces». Aquella noche, en la soledad de su habitación, Valentina reflexionó largamente sobre la decisión que debía tomar. En su escritorio descansaba el contrato preliminar enviado por FIPA junto a una fotografía reciente. Ella y Esteban riendo en el mercado de artesanías, un momento de felicidad pura capturado por uno de los vendedores. Recordó cómo había sido su vida apenas 4 meses atrás, exitosa pero vacía, poderosa pero solitaria. Pensó en la mujer que había entrado al taller Montalbán exigiendo atención inmediata, incapaz de valorar nada que no tuviera un precio elevado. Y contrastó esa imagen con quién era ahora. Alguien que había recuperado partes perdidas de sí misma,
que había redescubierto propósitos olvidados, que había aprendido a ver valor donde antes solo veía obstáculos. Todo eso se lo debía en gran medida a Esteban, a su integridad inquebrantable, a su capacidad de valorar lo esencial, a su forma de ver el mundo como algo que merecía ser preservado, no explotado. Con claridad renovada, tomó el teléfono y marcó el número internacional. «Carmen, he tomado una decisión», dijo cuando la directora respondió. «Acepto liderar el programa, con una condición. Quiero desarrollar un componente de capacitación técnica para comunidades locales. Creo que la preservación arquitectónica debe ir de la mano con la preservación de oficios tradicionales». La directora se mostró entusiasmada con la propuesta y acordaron los términos finales. Valentina colgaría satisfecha, sintiendo que había encontrado una forma de incorporar los valores que había aprendido de Esteban al proyecto internacional. El fin de semana decidió organizar una cena especial para compartir su decisión con él. Optó por cocinar ella misma, algo que nunca había hecho antes. Siguiendo las recetas tradicionales que Rosario pacientemente le enseñó, preparó chiles rellenos, uno de los platos favoritos de Esteban. La cocina, un espacio que hasta hace poco le resultaba ajeno, se convirtió en el escenario de esta nueva experiencia. Entre risas y pequeños desastres culinarios, Valentina descubrió el placer de crear algo con sus propias manos, de transformar ingredientes simples en algo que pudiera compartir con quien amaba. Porque sí, lo amaba. La revelación la había alcanzado gradualmente, sin el dramatismo de las novelas románticas, pero con una certeza tranquila y profunda. Amaba a Esteban Montalbán, no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por ellas, por cómo esas diferencias la habían ayudado a crecer, a reconectar con partes perdidas de sí misma. Cuando él llegó a la residencia Altamirano aquella noche, no pudo ocultar su sorpresa al ver la mesa preparada en la terraza, con velas, flores y el aroma de comida casera flotando en el aire. «¿Tú cocinaste?», preguntó con una sonrisa incrédula. «No te emociones demasiado», rió ella. Rosario supervisó cada paso. «Pero sí, lo hice yo misma». Durante la cena le contó sobre su decisión de aceptar la propuesta de FIPA y los detalles del acuerdo que había negociado. Esteban la escuchó atentamente, su rostro reflejando genuino orgullo. «Estoy tan feliz por ti», dijo cuando ella terminó de hablar. «Has encontrado una forma de unir todos los aspectos de quién eres, la empresaria, la amante del arte, la mujer con conciencia social. Hay algo más», añadió Valentina alcanzando su mano sobre la mesa. «Parte de mi propuesta incluye incorporar capacitación en oficios tradicionales, carpintería, herrería, albañilería especializada, oficios que, como la mecánica, se basan en reparar y preservar en lugar de desechar y reemplazar». Los ojos de Esteban brillaron con comprensión. «Suena como un componente esencial». «Y me preguntaba», continuó ella repentinamente nerviosa, «si considerarías la posibilidad de asesorarnos en ese aspecto del programa. Tu experiencia enseñando mecánica a jóvenes de comunidades rurales sería invaluable». «¿Me estás ofreciendo trabajo, señorita Altamirano?», bromeó él. «Te estoy ofreciendo ser mi socio», respondió con seriedad, «en todos los sentidos de la palabra». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Esteban se desvaneciera, reemplazada por una expresión más intensa, más vulnerable. «Vale, te amo, Esteban», dijo ella con sencillez, «y quiero construir algo contigo, no solo un proyecto profesional, sino una vida. Entenderé si prefieres mantener tu independencia, tu taller, tus raíces aquí en Morelia, pero quería que supieras que para mí esto no es solo una aventura pasajera ni una fase rebelde. Es real, es profundo, y ha cambiado quién soy fundamentalmente». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Esteban se levantó y rodeó la mesa hasta quedar junto a ella. La ayudó a ponerse de pie y la abrazó con una intensidad que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. «También te amo», susurró contra su cabello, «y me honra que quieras compartir conmigo este nuevo capítulo de tu vida». Aquella noche marcó el comienzo formal de su relación. Ya no eran simplemente dos personas de mundos opuestos explorando una conexión inesperada. Ahora eran compañeros
cómplices en la construcción de algo más grande que ellos mismos. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Valentina reestructuró Grupo Altamirano para poder dirigirlo remotamente durante sus ausencias, delegando responsabilidades pero manteniendo la visión estratégica bajo su control. Esteban, por su parte, reorganizó el taller para que Mateo, su joven aprendiz, pudiera hacerse cargo durante sus viajes con Valentina. El primer destino del programa sería Oaxaca, donde un antiguo convento dominico requería renovación urgente. Mientras preparaban este viaje inaugural, Valentina experimentaba una mezcla de emoción y melancolía. Estaba a punto de embarcarse en la aventura profesional más significativa de su vida, pero también se alejaba temporalmente de la ciudad que había redescubierto a través de los ojos de Esteban. Una tarde, mientras revisaban los detalles logísticos del viaje en el estudio de Valentina, fueron interrumpidos por una llamada inesperada. El rostro de ella se transformó mientras escuchaba a su interlocutor. «¿Cuánto ofrecen?», preguntó, su voz repentinamente tensa. «Entiendo. Necesito tiempo para considerarlo. Les daré mi respuesta la próxima semana». Cuando colgó, Esteban la miró interrogante. «Era Fernando Castillo, de Desarrollo Peninsular», explicó Valentina. «Quieren comprar Grupo Altamirano. 500 millones de euros». «¿500 millones?», repitió Esteban, asimilando la magnitud de la cifra. «Es más del doble del valor de mercado actual», asintió ella. «Una oferta diseñada para ser imposible de rechazar». «¿Y tú qué piensas hacer?», preguntó él cuidadosamente. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el paisaje urbano de Morelia. El sol del atardecer bañaba la cantera rosa en tonos dorados, creando una visión casi onírica de la ciudad que había aprendido a amar de nuevo. «Hace 4 meses habría aceptado sin dudarlo», confesó. «Habría visto los números, calculado mi ganancia personal y cerrado el trato antes de que terminara la semana». «¿Y ahora?», insistió Esteban suavemente. «Ahora entiendo que Grupo Altamirano no es solo una empresa inmobiliaria», respondió volviéndose hacia él. «Es un vehículo para transformar la forma en que interactuamos con nuestro patrimonio cultural. Es la herramienta con la que puedo honrar el legado de mi abuelo y crear algo significativo para las generaciones futuras». Esteban sonrió, reconociendo en sus palabras el fruto de la transformación que había presenciado en estos meses. «Voy a rechazar la oferta», concluyó Valentina con determinación, «y voy a proponer a la Junta Directiva un plan de 5 años para consolidar nuestro nuevo modelo de negocio. Será menos lucrativo inicialmente, pero más sostenible y con mayor impacto social». Aquella noche, mientras cenaban en el pequeño departamento que Esteban tenía sobre el taller, hablaron largamente sobre el futuro. No solo sobre los próximos 3 años con el programa de FIPA, sino sobre la vida que querían construir juntos, sobre cómo equilibrarían sus mundos respectivos, sobre los valores que compartirían. «¿Sabes qué me dijo mi padre una vez?», comentó Esteban mientras compartían el postre, un sencillo pero delicioso arroz con leche preparado según la receta de su madre. «Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que no necesitamos para ser felices». Valentina reflexionó sobre aquellas palabras, reconociendo su profunda verdad. 4 meses atrás, rodeada de lujos y poder, había sido incapaz de recordar la última vez que se sintió genuinamente feliz. Ahora, sentada en una sencilla mesa de madera, compartiendo un postre casero con el hombre que amaba, experimentaba una plenitud que ninguna adquisición material podría igualar. «Tu padre era un hombre sabio», sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Me habría gustado conocerlo». «Le habrías agradado», aseguró Esteban. «Tenías más en común con él de lo que crees. Ambos veían valor donde otros solo veían utilidad, belleza donde otros solo veían función». Mientras la noche avanzaba y la conversación fluía, Valentina sintió una certeza cristalina. Había encontrado su camino, no el que le habían trazado las expectativas familiares o sociales, sino el que resonaba con su esencia más auténtica. Y lo mejor de todo era que no tenía que recorrerlo sola. La transición no fue sencilla. El rechazo de la oferta millonaria generó ondas expansivas en el mundo empresarial de Morelia y más allá. Los titulares financieros cuestionaban la cordura de Valentina,
mientras que la junta directiva de Grupo Altamirano debatía acaloradamente el nuevo rumbo que ella proponía. Algunos miembros incluso amenazaron con vender sus acciones. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Ricardo durante una tensa reunión ejecutiva. 500 millones de euros no es una cifra que se rechace a la ligera. Completamente, respondió Valentina con serenidad. Y te recuerdo, Ricardo, que como accionista mayoritaria, la decisión final es mía. No era la primera vez que utilizaba su posición de poder para zanjar una discusión, pero sí la primera que lo hacía para defender una visión que iba más allá del beneficio económico inmediato. Y eso marcaba toda la diferencia. Con el paso de las semanas, la polémica fue cediendo ante la evidencia. El proyecto Renacimiento Moreliano estaba generando resultados tangibles. La renovación respetuosa del edificio histórico avanzaba según lo previsto. Los residentes participaban activamente en el proceso y el modelo estaba atrayendo atención positiva de medios especializados en arquitectura y desarrollo sostenible. Mientras tanto, los preparativos para el programa de FIPA continuaban. Valentina y Esteban pasaban horas discutiendo enfoques metodológicos, estudiando casos internacionales y diseñando el componente de capacitación técnica que él lideraría. Su relación personal se entretejía naturalmente con su colaboración profesional, creando una sinergia que potenciaba ambos aspectos de su vida compartida. Una semana antes de su partida hacia Oaxaca, Esteban propuso una escapada de fin de semana. «Quiero mostrarte un lugar especial antes de que comencemos esta nueva etapa», dijo misteriosamente. «Prepara ropa cómoda y un traje de baño. Salimos mañana al amanecer». Valentina, quien antes planificaba cada minuto de su agenda con precisión militar, descubrió el placer de la espontaneidad y se dejó llevar sin hacer preguntas. A las 5 de la mañana del sábado, la pick-up de Esteban estaba estacionada frente a la residencia Altamirano. Condujeron hacia el este, dejando atrás Morelia mientras el sol comenzaba a asomar entre las montañas. Después de casi 3 horas por carreteras cada vez más estrechas y finalmente por un camino de terracería, llegaron a su destino, un pequeño pueblo purépecha enclavado en las faldas de un cerro boscoso. «Bienvenida a Santa Fe de la Laguna», anunció Esteban mientras estacionaba junto a una plaza donde ancianas con rebozos tradicionales vendían artesanías de barro negro. Uno de los pocos lugares que conserva intactas las tradiciones purépechas. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de adobe con techos de teja rojiza se alineaban en calles empedradas. No había grandes hoteles ni restaurantes turísticos, solo pequeños comercios locales y talleres artesanales donde familias enteras trabajaban juntas. «Es hermoso», murmuró Valentina, absorta en la autenticidad del lugar. «Espera a ver por qué realmente te traje aquí», sonrió Esteban tomando su mano. Caminaron hasta el extremo del pueblo, donde un sendero ascendía por el cerro entre pinos y encinos centenarios. Tras una caminata de media hora, el bosque se abrió revelando una vista que dejó a Valentina sin aliento. Un lago cristalino de aguas termales, rodeado por formaciones rocosas y vegetación exuberante. «Los manantiales de agua bendita», explicó Esteban. «Un secreto bien guardado por la comunidad local. El agua mantiene una temperatura constante de 38 grados todo el año. Una estructura rústica de madera servía como vestuario. Minutos después, ambos se sumergían en las aguas tibias y mineraladas, sus cuerpos flotando ligeramente en la superficie, mientras contemplaban el cielo despejado sobre ellos. «Venía aquí con mi padre cuando era niño», confesó Esteban, su voz mezclándose con el suave burbujeo del manantial. «Decía que este lugar tenía poderes curativos, no solo para el cuerpo sino para el alma». Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo la calidez del agua disolvía tensiones que ni siquiera sabía que cargaba. «Puedo entender por qué lo pensaba», murmuró. Nunca había experimentado esta sensación de conexión con la naturaleza, con el momento presente. Pasaron horas en aquel santuario natural, alternando entre nadar en las aguas termales y descansar sobre las rocas cálidas. Hablaron de sus esperanzas para el futuro, compartieron recuerdos de infancia, tejieron sueños conjuntos con la libertad
que solo otorga estar completamente alejados de las presiones cotidianas. Al atardecer, descendieron nuevamente al pueblo, donde Esteban los había registrado en una pequeña posada familiar. La habitación era sencilla pero acogedora, paredes encaladas, una cama con colcha tejida a mano, en patrones tradicionales purépechas, y ventanas que se abrían a un patio interior donde crecían bugambilias y árboles frutales. Cenaron en la cocina comunal de la posada, compartiendo la mesa con otros huéspedes y con la familia propietaria. El menú era lo que habían preparado ese día: corundas, tamales triangulares típicos de Michoacán, churipo, un caldo de res con verduras y atole de zarzamora. Alimentos sencillos pero preparados con ingredientes frescos y técnicas ancestrales que les conferían un sabor incomparable. Durante la cena, Valentina observó fascinada la dinámica familiar de sus anfitriones. 3 generaciones trabajaban en perfecta armonía. La abuela dirigiendo la cocina con autoridad serena, la madre coordinando el servicio, los hijos ayudando con tareas específicas, incluso los más pequeños contribuyendo según sus capacidades. «Se parece a tu taller», comentó en voz baja a Esteban. «Cada persona tiene un propósito, una función esencial. No hay jerarquías rígidas, sino responsabilidades compartidas. Es la forma tradicional de organización en las comunidades indígenas», asintió él. «Todos contribuyen según sus habilidades, todos reciben según sus necesidades. Un modelo que funcionaba siglos antes de que inventáramos las corporaciones y los organigramas». Después de la cena se unieron a la familia y otros huéspedes alrededor de una fogata en el patio central. Un anciano del pueblo, invitado por los anfitriones, compartió leyendas purépechas sobre el lago de Pátzcuaro y las montañas circundantes. Historias transmitidas oralmente durante generaciones, preservando la cosmogonía de un pueblo que había resistido siglos de cambios culturales. De regreso en su habitación, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, Valentina y Esteban se amaron con una intensidad nueva. No era solo pasión física lo que compartían, sino una entrega total, una conexión que trascendía lo corpóreo para alcanzar algo más profundo y significativo. «Te amo», susurró ella contra su pecho mientras yacían entrelazados después. «Y estoy profundamente agradecida por todo lo que me has mostrado, por cómo has expandido mi mundo». «Y yo te amo a ti», respondió él, acariciando suavemente su cabello. «Por tu valentía para cuestionar todo lo que dabas por sentado, por atreverte a cambiar cuando era más fácil seguir igual». A la mañana siguiente, después de un desayuno de frutas frescas y pan recién horneado, visitaron los talleres artesanales del pueblo. En uno de ellos, una familia completa se dedicaba a la alfarería tradicional, creando piezas que combinaban técnicas milenarias con innovaciones sutiles que mantenían viva la tradición. «Este jarrón», explicó la artesana principal mientras les mostraba una pieza particularmente hermosa, «lleva un patrón que mi tatarabuela creó. Cada mujer de nuestra familia ha añadido algún elemento al diseño, pero siempre respetando la esencia original». Valentina sostuvo reverentemente la pieza, reconociendo en ella un perfecto ejemplo de lo que ella misma intentaba lograr con Grupo Altamirano: honrar las raíces mientras se adaptaba al presente, preservar lo valioso del pasado mientras se construía un futuro sostenible. «Es exactamente lo que necesitaba ver antes de comenzar nuestro proyecto», comentó a Esteban mientras regresaban a Morelia esa tarde. «Un recordatorio tangible de que la preservación no es congelar el pasado, sino mantenerlo vivo a través de una evolución respetuosa. Por eso te traje aquí», sonrió él, alcanzando su mano sobre la consola central de la camioneta. «Sabía que entenderías el mensaje sin necesidad de explicaciones». Los días previos a su partida pasaron velozmente. Valentina finalizó los preparativos para dirigir Grupo Altamirano remotamente, dejando a Ricardo a cargo de las operaciones diarias, pero con directrices claras sobre la nueva dirección estratégica. Esteban, por su parte, entrenó intensivamente a Mateo para administrar el taller durante sus ausencias. La noche antes del viaje inaugural a Oaxaca, celebraron con una cena íntima en La Concordia. Doña Mercedes había cerrado el café especialmente para ellos,
preparando un menú que combinaba los platos favoritos de ambos. Por los caminos inesperados, brindó Esteban levantando su copa, y por tener el valor de recorrerlos, completó Valentina, entrelazando su brazo con el de él en el tradicional gesto mexicano de brindis. Doña Mercedes observaba desde la barra con expresión satisfecha. Había sido testigo de la transformación gradual de Valentina, de aquella mujer fría y distante que había entrado por primera vez a su café, a esta versión más auténtica y conectada. Y había visto a Esteban florecer en una relación que, contra todo pronóstico, nutrió lo mejor de ambos sin diluir sus identidades individuales. ¿Saben?, comentó la anciana mientras les servía chocolate para acompañar el postre. Mi esposo y yo estuvimos casados 62 años. La gente siempre nos preguntaba cuál era el secreto. Yo solía decir que era la paciencia, o el respeto mutuo, o el amor incondicional. Hizo una pausa, sus ojos brillantes con la sabiduría de décadas vividas. Pero la verdad más profunda es esta. Encontramos a alguien que nos vio realmente, que reconoció nuestro verdadero valor más allá de las apariencias o expectativas. Y a partir de ahí, todo lo demás, la paciencia, el respeto, el amor, fluyó naturalmente. Valentina y Esteban intercambiaron una mirada cargada de significado, reconociendo en las palabras de doña Mercedes la esencia de lo que habían encontrado el uno en el otro. De regreso a la residencia Altamirano, mientras hacían los últimos preparativos para el viaje, Valentina notó que Esteban parecía particularmente pensativo. ¿Todo bien?, preguntó acercándose a él. Esteban la miró con intensidad, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, alcanzó su bolsillo y extrajo una pequeña caja de madera tallada. Quería esperar el momento perfecto, dijo con voz ligeramente temblorosa, pero me di cuenta de que contigo cada momento tiene su propia perfección. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Una banda de plata con incrustaciones de turquesa, evidentemente artesanal. Este anillo pertenecía a mi abuela, explicó. Representa 60 años de un amor que superó dificultades económicas, cambios sociales y todos los retos que la vida les presentó. Para ella, el valor de este anillo nunca se midió en pesos, sino en los momentos que simbolizaba. Valentina contuvo la respiración, su corazón latiendo acelerado mientras Esteban se arrodillaba frente a ella. Valentina Altamirano, hace apenas unos meses nuestros mundos colisionaron de la forma más inesperada. Lo que comenzó como un choque de realidades diferentes se transformó en el viaje más significativo de mi vida. Hizo una pausa, sus ojos reflejando una vulnerabilidad genuina. No te pido que seas mi esposa hoy, ni mañana. Te pido que construyamos juntos un camino paso a paso, día a día, honrando tanto quienes somos individualmente como lo que podemos llegar a ser juntos. Lágrimas silenciosas recorrían las mejillas de Valentina mientras escuchaba, reconociendo en sus palabras una propuesta que trascendía las convenciones tradicionales para ofrecer algo mucho más profundo. Un compromiso basado no en expectativas sociales, sino en una elección consciente y continuada. Sí, respondió con voz quebrada por la emoción. Sí a construir ese camino juntos, día a día. Sí a descubrir lo que podemos llegar a ser. Mientras Esteban deslizaba el anillo en su dedo, Valentina experimentó una certeza absoluta. Había encontrado algo que su riqueza jamás podría haber comprado. Algo que solo se obtiene cuando se está dispuesto a ver más allá de las apariencias y valorar lo que realmente importa. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación, Valentina contempló el anillo en su mano. No brillaba con el ostentoso resplandor de los diamantes a los que estaba acostumbrada, pero poseía una belleza auténtica que resonaba perfectamente con su transformación personal. Al amanecer, partiría junto a Esteban hacia Oaxaca, iniciando oficialmente el programa de FIPA. Sería el primero de muchos viajes, el comienzo de un proyecto profesional que podría transformar la forma en que Latinoamérica abordaba la preservación de su patrimonio arquitectónico y cultural. Pero más importante aún, sería otro paso en este viaje compartido con el hombre que había desafiado todas sus presuposiciones, que la había amado no por su apellido o su cuenta bancaria,
sino por quién era realmente debajo de todas las capas de privilegio y poder. Mientras el sueño la alcanzaba, Valentina se permitió imaginar el futuro. Una vida que equilibraría dos mundos aparentemente incompatibles, que encontraría valor tanto en un taller mecánico como en una sala de juntas corporativa. Una existencia que honraría tanto el legado familiar como las elecciones personales, que combinaría ambición profesional con propósito social. Y en el centro de todo, una relación fundada en el reconocimiento mutuo del valor verdadero que cada uno poseía, más allá de cualquier precio de mercado. 3 años podían parecer una eternidad o un simple parpadeo, dependiendo de la perspectiva. Para Valentina y Esteban, había sido ambas cosas simultáneamente. Un tiempo vertiginoso de viajes constantes, proyectos ambiciosos y desafíos profesionales, pero también un periodo de crecimiento personal y consolidación de su relación que parecía haberse desarrollado con la paciencia de los procesos naturales. El programa de FIPA había sido un éxito rotundo. Lo que comenzó como una iniciativa piloto en Oaxaca se había expandido a 7 países latinoamericanos. Desde la restauración de iglesias coloniales en Cartagena hasta la revitalización de centros históricos en Quito, el modelo desarrollado por Valentina, preservación con propósito social y económico, estaba transformando la forma en que la región abordaba su patrimonio arquitectónico. Más significativo aún era el componente de capacitación técnica que Esteban había implementado. Cientos de jóvenes de comunidades marginadas habían recibido formación en oficios tradicionales: cantería, herrería artística, carpintería de restauración, técnicas ancestrales de construcción con adobe y otros materiales naturales. No solo se preservaban edificios, se rescataban saberes en peligro de extinción y se creaban oportunidades económicas sostenibles. Aquella mañana de domingo, mientras desayunaban en la terraza de su casa temporal en Ciudad de México, último destino del programa antes de su regreso definitivo a Morelia, Valentina hojeaba el periódico con una sonrisa de satisfacción. «Mira esto», dijo, mostrando a Esteban un artículo en la sección cultural. «La UNESCO está considerando nuestro modelo como referencia para programas similares en África y Asia». Esteban asintió mientras servía más café en sus tazas. «Es increíble lo que has logrado, Vale». «Lo que hemos logrado», corrigió ella, alcanzando su mano sobre la mesa. «Esto siempre fue un esfuerzo conjunto». Su relación había evolucionado con la misma armonía que sus proyectos profesionales. La vida itinerante que habían llevado estos años presentó desafíos, pero también forjó entre ellos una complicidad especial. Juntos habían navegado diferencias culturales, negociado con burocracias gubernamentales, mediado conflictos comunitarios y celebrado pequeñas victorias en decenas de ciudades distintas. El anillo de compromiso de la abuela de Esteban brillaba en la mano izquierda de Valentina, un recordatorio constante del camino que habían elegido construir juntos. No habían fijado fecha para la boda. Ambos sentían que su compromiso trascendía las formalidades y se manifestaba cada día en sus acciones y decisiones compartidas. «¿Estás lista para regresar a Morelia?», preguntó Esteban, observándola con atención. «Más que lista», respondió Valentina con sinceridad. «Estos 3 años han sido extraordinarios, pero siento que es tiempo de llevar todo lo que hemos aprendido a casa, de aplicarlo a nuestra propia ciudad». El regreso a Morelia no significaba simplemente volver a sus rutinas anteriores. Durante su ausencia, Grupo Altamirano había continuado su transformación bajo la dirección temporal de Ricardo, quien sorprendentemente había adoptado con entusiasmo la nueva visión de la empresa. El proyecto Renacimiento Moreliano había concluido exitosamente, convirtiéndose en un modelo a seguir dentro de la propia organización. Esteban, por su parte, había estado considerando cómo reintegrarse al taller sin perder todo lo construido durante estos años. Mateo había demostrado ser un excelente administrador, expandiendo incluso la clientela durante su ausencia. «He estado pensando», dijo mientras recogían los platos del desayuno, «en convertir el taller en algo más que un negocio familiar. Quizás un centro de capacitación, donde jóvenes de barrios marginados puedan aprender no solo mecánica automotriz,
sino toda la filosofía de valorar lo que otros descartan, de reparar en lugar de reemplazar. Suena perfecto, sonrió Valentina. De hecho, tengo una propuesta complementaria. Estaba considerando establecer una fundación a través de Grupo Altamirano, enfocada en preservar oficios tradicionales y aplicarlos a la restauración arquitectónica. Podríamos crear un programa de becas, talleres comunitarios. Se detuvieron, ambos riendo al reconocer cómo sus mentes habían llegado separadamente a conclusiones similares. Era una muestra más de cómo sus visiones individuales, aunque originadas en contextos completamente diferentes, se habían alineado en un propósito compartido. Una semana después, la pick-up de Esteban recorría la carretera hacia Morelia. Habían decidido conducir desde la capital, disfrutando del paisaje y la oportunidad de procesar todo lo vivido antes de reintegrarse a sus vidas morelianas. ¿Recuerdas el día que llegaste al taller con tu Ferrari?, preguntó Esteban mientras atravesaban los bosques michoacanos. ¿Cómo olvidarlo?, rió Valentina. Estaba tan segura de que con dinero podía conseguir cualquier cosa, incluso tu atención inmediata. Y yo estaba tan decidido a demostrarte lo contrario, añadió él sonriendo al recuerdo. Nunca imaginé que ese encuentro cambiaría nuestras vidas de esta manera. Al atardecer, la silueta de Morelia apareció en el horizonte. La catedral, destacándose majestuosa contra el cielo teñido de naranja y púrpura. Valentina sintió una emoción inesperada al contemplar su ciudad natal. A pesar de haber visitado decenas de lugares hermosos durante estos años, ninguno tenía el significado personal y la conexión emocional que Morelia representaba ahora para ella. «Vamos primero al mirador», sugirió Esteban, refiriéndose al lugar secreto que había compartido con ella años atrás. «Quiero ver nuestra ciudad antes de sumergirnos de nuevo en ella». El mirador estaba exactamente como lo recordaban. La misma banca rústica, la misma vista panorámica, ahora enriquecida por los recuerdos compartidos y las experiencias acumuladas. Se sentaron en silencio, contemplando cómo las luces de la ciudad se encendían gradualmente mientras la oscuridad avanzaba. «¿Sabes?», dijo Valentina después de un momento, «cuando era niña, mi abuelo me contó que la arquitectura es la forma más pública de arte que existe. No se guarda en museos, ni se reserva para élites. Está ahí formando parte de la vida cotidiana de todos». Esteban asintió, entendiendo hacia dónde se dirigían sus pensamientos. «Ahora comprendo que lo mismo aplica a las relaciones», continuó ella. «Lo que construimos juntos no es solo para nosotros, tiene el potencial de transformar todo lo que nos rodea, de influir positivamente en nuestras comunidades». Mientras la noche caía completamente sobre Morelia, hicieron planes. No solo para sus carreras profesionales o para su relación personal, sino para el impacto que querían generar en su entorno. Imaginaron una ciudad donde el desarrollo económico y la preservación cultural no fueran fuerzas antagónicas, sino complementarias, donde la prosperidad se midiera no solo en cifras, sino en bienestar comunitario. A la mañana siguiente, su retorno a la rutina comenzó con una visita al taller Montalbán. Mateo los recibió con evidente emoción, orgulloso de mostrar a Esteban las mejoras implementadas durante su ausencia. Equipo nuevo, sistemas digitalizados de diagnóstico, incluso una pequeña sala de espera renovada donde los clientes podían disfrutar de café y pan de la Concordia mientras esperaban. «Lo más importante», explicó el joven mientras recorrían las instalaciones, «es que mantuvimos la filosofía. Seguimos cobrando lo justo, priorizando a los clientes que realmente dependen de sus vehículos para subsistir, y nunca sacrificamos calidad por velocidad». La satisfacción en el rostro de Esteban era indescriptible. Había confiado en Mateo no solo la administración del negocio familiar, sino la preservación de sus valores fundamentales, y el joven había cumplido con creces. Esa misma tarde, Valentina presidió su primera reunión directiva en Grupo Altamirano tras su regreso. El contraste con aquella ejecutiva que había dirigido reuniones similares 3 años atrás no podía ser más evidente. Su autoridad ahora no emanaba de la intimidación o la imposición, sino de una visión clara respaldada por resultados tangibles. «El programa FIPA ha concluido oficialmente»,
anunció a su equipo, pero nuestro trabajo apenas comienza. Vamos a implementar en Morelia todo lo que hemos aprendido, convirtiendo a Grupo Altamirano en un referente nacional de desarrollo inmobiliario con conciencia patrimonial y responsabilidad social. Ricardo, quien había evolucionado de escéptico a aliado durante estos años, presentó cifras que respaldaban la viabilidad económica del nuevo modelo. Contrario a las predicciones pesimistas iniciales, la empresa había mantenido su solidez financiera mientras construía un capital intangible igualmente valioso: reputación positiva, confianza comunitaria, lealtad de colaboradores y clientes. Las semanas siguientes fueron intensas pero gratificantes. Valentina y Esteban retomaron sus respectivos espacios profesionales mientras comenzaban a implementar las iniciativas conjuntas que habían imaginado: la Fundación para Preservación de Oficios Tradicionales, el Centro de Capacitación Técnica, programas de desarrollo comunitario centrados en barrios históricos. Su vida personal también encontró un nuevo ritmo. Decidieron establecerse en una casa en el centro histórico, un edificio del siglo XVIII, que renovaron respetando su estructura original, pero adaptándola a necesidades contemporáneas. Era un espacio que representaba perfectamente su filosofía compartida: honrar el pasado mientras se construía un futuro sostenible. Un domingo por la tarde, 3 meses después de su regreso, celebraron con una pequeña fiesta la inauguración de su hogar. No fue una recepción ostentosa, como las que Valentina solía organizar en su vida anterior, sino una reunión íntima que reunía a personas de ambos mundos: ejecutivos de Grupo Altamirano, compartiendo mesa con mecánicos del taller, artesanos tradicionales conversando con arquitectos de renombre, doña Mercedes de la Concordia intercambiando recetas con el chef ejecutivo del mejor restaurante de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, comentó Esteban mientras observaban a sus invitados interactuar con natural camaradería. Que hemos demostrado que los mundos aparentemente opuestos pueden encontrar puntos de conexión cuando se basan en valores auténticos. Valentina asintió, recorriendo con la mirada el espacio donde personas que normalmente nunca se cruzarían compartían experiencias y conocimientos. Mi abuelo decía que la verdadera riqueza está en la diversidad de perspectivas que uno puede incorporar a su vida. Al atardecer, cuando los últimos invitados se marchaban, Esteban tomó la mano de Valentina y la condujo al patio interior de la casa, donde un antiguo naranjo proporcionaba sombra y fragancia. Bajo sus ramas había dispuesto una pequeña mesa con una botella de champán y 2 copas. «Hace 3 años», dijo mientras servía el espumoso líquido, «me pediste que construyéramos un camino juntos, sin prisas ni expectativas predefinidas. Hemos recorrido miles de kilómetros, literal y figurativamente, desde entonces». Valentina sonrió, reconociendo en sus palabras el preludio a algo significativo. «Ahora», continuó él, sacando una pequeña caja de madera similar pero distinta a la que había contenido el anillo de compromiso, «quiero preguntarte si estás lista para dar el siguiente paso en ese camino». Al abrir la caja, Valentina encontró 2 sencillas bandas de oro, evidentemente artesanales, con un delicado grabado interior. «Las mandé a hacer con un orfebre de Santa Fe de la Laguna», explicó Esteban. «Utilizó técnicas purépechas tradicionales. El grabado interior dice: lo que el dinero no compra en purépecha». Lágrimas de emoción brotaron de los ojos de Valentina mientras tomaba una de las bandas, admirando la belleza de su simplicidad y la profundidad de su significado. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?», preguntó Esteban, su voz revelando una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual serenidad. «Sí», respondió ella sin vacilación, extendiendo su mano para que él deslizara el anillo junto al de compromiso que ya portaba. «1000 veces sí». No acordaron una fecha específica ni discutieron detalles de la ceremonia. Esas conversaciones vendrían después. Por ahora bastaba con la certeza compartida de que su unión, como todo lo que habían construido juntos, se basaría en los valores que habían descubierto el uno en el otro: autenticidad, respeto por las tradiciones vivas y la capacidad de ver valor donde otros solo veían precio. Mientras el sol se ponía sobre Morelia,
tiñendo de oro la cantera rosa de sus edificios centenarios, Valentina comprendió con claridad cristalina la lección más valiosa de estos años, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades acumuladas, sino en la capacidad de reconocer el valor intrínseco de lo que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. Queridos oyentes, esperamos que esta historia de Valentina y Esteban los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional por las calles de Morelia y otros rincones mágicos de México, hemos preparado una colección especial de narraciones que exploran cómo el amor verdadero transforma incluso los corazones más blindados por el privilegio y el poder. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó una fibra sensible en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos relatos que, como los edificios históricos que Valentina aprendió a valorar, están construidos para perdurar en sus corazones mucho después del último capítulo. ¿Conocen historias similares donde el amor haya revelado el verdadero valor de las cosas? Los esperamos en los comentarios para seguir tejiendo juntos estas narrativas que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida.